que se constituyera como partido político Evópolis hace ya algún tiempo y se propusiera desafiar la estructura duopólica, porque siempre la derecha ha tenido dos partidos, uno de corte más liberal, el otro de corte más conservador. Bueno, desde que ocurriera eso, a Evópolis le ha ido bastante bien. Le ha ido bien en términos de representación parlamentaria, le ha ido bien en temas de valóricos y le ha ido bien fijando una cierta identidad dentro de la derecha distinta de la de los partidos tradicionales. Hoy día queremos conversar sobre este fenómeno, sobre el fenómeno Evópolis, y lo vamos a hacer con el diputado Luciano Cruscocchi. Luciano, además, es jefe de bancada de su partido, de suerte que tiene una doble autoridad para hablar de estos temas. Lo primero que quiero preguntarte, o sea, primero, bienvenido al programa, Luciano. Muchas gracias. Me acompaña Patricio Fernández, bienvenido también. Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarte es, a ver, ¿cómo funciona Chile Vamos hasta el momento? Porque yo entiendo, digamos, que Chile Vamos hoy día está bastante más organizado, bastante más estructurado, bastante más articulado de lo que fue en el primer gobierno de Piñera, la coalición, ¿no es cierto? Claro, bueno, básicamente, primero, gracias por la invitación, Héctor. Yo soy muy fan, escucho esto lo más que puedo, porque además la conversación de este programa no solamente gira sobre política o contingencia, sino que de repente mete en cine, que me gusta, literatura también. Claro. Saludar a Pato, con quien compartimos en una radio claro. amiga, ¿cómo se dice? Porque es un hombre de radio, Luciano. Claro, somos hombres de radio y hablamos así. Y nada, y sí, sin duda que esto es un cambio sideral respecto a lo que sucedía en el primer gobierno. Yo entré como ministro en el primer gobierno totalmente independiente, debemos haber entrado de los 22 ministros, 13 que no teníamos militancia política. Se trató de hacer una suerte de coalición por el cambio en algún momento que integraba a Chile Primero, claro. Que en la práctica nunca cuajó, porque lo que terminó sucediendo fue que los cargos de poder finalmente los tuvieron o independientes, favorables a Piñera, o bien la UDI y Renovación Nacional. Y luego todo lo que se había construido en su momento con Chaulson, con Flores, había otro partido, bueno, Chile Primero, ¿te acuerdas tú? Claro. Nunca realmente logró generar lo que yo creo que es imprescindible como chasis político para generar una mayoría social en estricto rigor, que es tener partidos más diversos y que no solamente sean de derecha. La derecha en general alcanza su tercio tradicional y luego requiere de al menos otras fuerzas políticas para ir alcanzando el 50+1, que es lo que le puede dar mayoría cultural y mayoría social en el y gobernabilidad de la administración. Y gobernabilidad también. Por ende, yo siento que lo que está sucediendo hoy día, dimes y diretes más o menos, porque en la contingencia van sucediendo cosas que uno tiene que tratar de obviar para mirar el largo plazo con cierta claridad. Es que hoy día son 4 partidos, hay obviamente 2 partidos que son tradicionales y que han tenido una suerte de hegemonía y que se están acostumbrando a este nuevo diálogo. Evópolis, que gracias por lo que tú señalas, pero ha tenido bastantes problemas también desde el principio en tratar de consolidar una posición. Lo que hoy día se ve, la verdad, que es un trabajo de movimiento durante más de 5 años, incluso desde el comienzo del gobierno del presidente Piñera, y que tiene que luchar contra una suerte de cultura de sector, que es el sector de la centro derecha, que no tiene costumbre primero de la diversidad, que le cuesta pelear con esta, en donde hay muy poca propensión a tratar de ponerse detrás de un proyecto, a menos que ese proyecto electoral al menos sea muy prístino, muy claro, como sucede con el caso de Sebastián Piñera, y que todavía no genera, o que está en curso de generar, ciertos espacios de arbitraje o de resolución de conflictos que obviamente por una cosa de genealogía no ha tenido en el pasado. Yo quiero recordar que los eventos de la centro derecha en general han sido bastante históricamente tendientes a autofagocitarse y a minar sus mismas
propias Claro. posibilidades electorales. Y siento que si algo tomó en cuenta Chile Vamos desde donde estuvimos nosotros al principio fue tratar de comprender que si no existe un proyecto político común y que nosotros vamos a la división o a atomizarnos detrás de ciertos líderes carismáticos, vamos permanentemente a perder en política. Y siento que esa lección está todavía muy latente y espero que al no manifestarse un liderazgo muy claro respecto de las elecciones que vienen, tengamos la madurez para poder Porque por de generar pronto una cultura de coalición. Luciano, por de pronto esas instancias de arbitraje todavía no existen. No existen. Esas instancias de A arbitraje ver, todavía- hoy día Chile Vamos se junta una vez a la semana, independientemente del gobierno. Además se junta también en el comité político. De hecho, tengo que ir ahora a las 10:30, donde están los jefes de bancada y están los presidentes de los partidos. Y tratamos de ir congeniando sobre la base del programa de gobierno y salirse un poquito más, ver cómo la contingencia lo va influyendo, tratar de generar un cierto camino para ofrecerle al país, que yo creo que en Piñera está bastante claro, la gente lo entiende bastante claramente, pero todavía tenemos que generar un cierto espacio en el cual la coalición tenga una cierta independencia del gobierno. Todavía siento que están muy ligados a la figura del presidente Piñera y que tiene que empezar a funcionar con algo más de autonomía para poder emular aquello que finalmente tuvo bastante éxito y que es en lo que muchos hemos mirado también, la capacidad de ponerse de acuerdo de una concertación durante 20 años, teniendo 5 o 6 partidos dentro de sí misma. Oye, Luciano, Héctor decía al comienzo que la derecha siempre ha tenido estas dos patas, digamos, una liberal y una conservadora. ¿Son algo distinto ustedes de esa ala liberal de la derecha de siempre? ¿Rompen con algo en la historia de la derecha o son la nueva versión de esa ala liberal de la derecha? Nosotros histórica? somos un partido liberal de centro derecha. A mí la verdad que cuando uno trata de explicar que esto es una suerte de nueva ala o vertiente dentro de la derecha, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Yo siento que la derecha tiene ciertos principios que defender y que son principios que comparte una buena mayoría social, pero que sin embargo habían estado asociadas a ciertos conceptos que nunca se fueron refrescando en el tiempo. Yo creo que lo que propone Evópolis hoy día es tratar de generar un espacio en el cual compartiendo los principios de la centro derecha, de libertad principalmente, de justicia social, de respeto a la propiedad privada, de respeto a la legalidad, a la constitución, a las leyes, pueda también generar un puente con aquellos que durante años finalmente adscribieron esas mismas ideas, pero que por un asunto cultural estaban en otro lugar político, en otra coalición política. Los demócratas cristianos. Hablo de demócratas cristianos, hablo de social cristianos, hablo de liberales. En general, pienso en gente incluso del PPD. En general, no gente quiero del nombrarlo centro. porque no quiero nombrarlo porque si no se empieza a transformar esto en una especie de cacería de brujas donde la gente sale a desmentir cosas. Pero sí creo que hoy día hay una gran mayoría de personas que cree efectivamente que no tienen que haber privilegios inmerecidos, que tienen que la gente que sale adelante y que llega a los cargos de privilegio debe ser por mérito, y creo que eso está muy incorporado en la cultura, no solamente de las élites, está incorporado en la cultura de la base ciudadano, del colero, de la feria, de cualquier lugar de Chile. El hecho de que el Estado pueda ayudar efectivamente a los más vulnerables, pero que no va a ser la solución de todos los problemas que tenemos en la vida. Y en eso hay un rango de espacio político bastante amplio que yo siento que la derecha, en su defensa permanente de valores económicos, de la producción, incluso a veces de intereses, ¿verdad? Y que la han penado, no ha sabido ver como espacio de crecimiento. Y yo tengo la impresión de que hoy día las personas valoran mucho esa libertad y valoran también el hecho de que exista una justicia social sobre la base del merecimiento, no sobre la base del privilegio injustificado. Y ahí yo creo que tenemos un espacio muy grande por ganar. Y ese es el espacio que estamos construyendo desde Evópolis, o creemos estar construyendo. Luciano, este cuarto partido que es miembro de Chile Vamos es un partido nominal, porque es un partido que no tiene representación parlamentaria, entiendo, ¿no? El PRI. El PRI. El PRI, bueno, mira, la verdad El PRI que es el mismo partido el que fundó Saldívar. Adolfo Saldívar, ¿no? Claro. el PRI es el mismo partido que fundó Adolfo Saldívar. Han tenido ahora unas decisiones que fueron producto de que no logró una minoría de votos mínima para poder seguirse sobreviviendo y se alió con otro partido regionalista.
pero ha tenido la gracia de que ha traído también una diversidad, una coalición que era un grupo demócrata cristiano más de índole regional, que estuvo principalmente representada por lo que fue Adolfo Saldívar en su momento, que era senador por el norte y que logró generar unos ciertos vínculos en algún momento con Jaime Mulet, que hoy día está en otra parte, pero creo que representa que también, creo que representa también algo que está ahí, que se incuba, que le da también diversidad. Yo creo mucho en que y por eso, y de ahí que ciertas discusiones no solamente digan relación con aquello que las mayorías quieren, con aquello que las minorías también representan, que son simbólicas, y creo que esa apertura de la derecha tradicional a nuevos partidos, a movimientos que a veces la sacan de su eje más histórico, más tradicional, yo creo que la hacen bien a la derecha. Entonces sí, puede ser que no tengan representación parlamentaria, pero han tenido una voz, y me parece bien que el gobierno también le dé esa voz y busque representarlos. Tienen hoy día un subsecretario, tienen personas que están trabajando en distintas seremías en el gobierno. Deben tener representación, me imagino, en seremías. Tienen concejales también, qué sé yo, y pienso que es también una suerte de mensaje o de puerta de entrada eventualmente a movimientos y grupos que también quieren irse sumando hacia el futuro, y eso para Luciano, mí nosotros pretendemos generar ese puente de plata con aquellas personas que se sienten un poco huérfanos políticos, porque una nueva mayoría que se izquierdizó en exceso, un frente amplio que ha buscado un nicho muy muy curioso y que sería también digno de buen análisis, que es un nicho por una parte capitalista, como lo señaló Ricardo Garín, pero por otra parte muy izquierdista. Entonces es una izquierda capitalista muy curiosa de analizar, también doctrinariamente. Sí. Entonces es curioso lo que está sucediendo hoy día en el mapa político, porque yo no sé si el eje izquierda-derecha logra explicarlo del todo. Oye, llevamos alrededor, un poquito más, entiendo que de 3 meses del gobierno, y si bien es cierto, digamos, que la relación entre el gobierno, entre la moneda y los partidos de la coalición hoy día son más pacíficas de lo que fueron, y más productivas de lo que fueron, más estrechas, con más confianza de lo que fueron en el primer gobierno, pero hay tensiones ahí. Hay tensiones, como lo prueba, digamos, los corcoveos que se han estado viendo entre la moneda y Renovación Nacional, básicamente. Sí. ¿Tú le asignas a eso algún grado de problemas? ¿Tú crees que eso está instalando una luz amarilla, una luz roja? A ver, creo que es muy relevante lo que haga el gobierno respecto de aquello. En algún momento se señaló con mucha claridad que aquellas personas que no jugaran a favor de la coalición, o aquellos partidos o aquellos movimientos, iban a tener también una respuesta bastante categórica en términos de que cualquier grupo o cualquier persona que apela un poco a lo díscolo finalmente termina obteniendo más recompensas que castigos. Yo considero que las personas que manifiestan fuera de las instancias que la misma coalición se ha dado ese tipo de conductas deben ser penalizados de alguna manera. Tengo la impresión de que la Concertación logró resolverlo internamente con un sistema disciplinar bastante correcto y que le dio funcionamiento, pero que a la luz de lo que sucedió en el año 2010 en adelante, yo tengo la impresión de que nosotros no fuimos capaces de aplicarlo bien. En este sentido, pienso que si nosotros, el gobierno y nosotros como coalición no somos capaces de disponer ciertas sistemas de resolución de conflictos, lo que vamos a hacer es estimular a que la crítica por el diario finalmente me lleve a más titulares, me lleve a ganar más protagonismo y me lleve finalmente a instalarme en un espacio de conveniencia política en el cual por oposición al gobierno me transformo eventualmente en una fuerza política con autoridad. ¿Quiere ser candidato, Chaguán? Por supuesto. Que ese candidato a presidente. Lo ha declarado en todo lo obvio. Yo creo que se equivocó. Creo que se equivocó en toda la línea. ¿Y él está representando a Carlos Larraín también aquí o no? No lo sé. Yo me recuerdo que Carlos Larraín en su momento también dejó de asistir a los comités políticos, y teniéndole mucho respeto, porque Carlos Larraín la verdad que era una persona que ponía sus intenciones donde ponía sus palabras también. Yo siempre pensé que ahí lo que faltó fue diálogo también, ¿eh? Bueno, hubo falta de diálogo, lógicamente, pero también yo tengo la impresión de que si nosotros no somos capaces de buscar
dentro de la misma coalición, los espacios de resolución de conflictos, nos vamos a hacer un daño muy grande. Finalmente el fuego amigo, y uno lo sabe en política, es tremendamente dañino, y espero que desde la coalición y desde el gobierno podamos dar una señal más estricta en esta materia. Y no se trata de salir con una varilla a pegarle a los díscolos, sino que las formas también en esta materia importan, e importan Claro. mucho. Y existen distintas instancias de deliberación al interior de la coalición que debiesen permitir que estas cosas no sucedieran. A veces, y se ha visto también, se vio en las primarias presidenciales, ponerse de un lado, inclinarse hacia el gobierno en un momento o inclinarse hacia la oposición termina siendo una forma de acomodarse políticamente convenientemente a los intereses que uno tiene respecto de aquello que está pensando en el futuro. No me gusta. Creo que la ciudadanía lo condena cuando tenemos hoy día un gobierno con 60% y aparece un senador que en la práctica está molesto porque no ha podido instalar a mucha de su gente en el gobierno, y esa es la realidad. Recordemos que esto se hizo dentro del comité, como comité político regional, ¿verdad? Me parece que la señal que se da es mala, porque se busca generalizar respecto a la instalación del gobierno. ¿Es verdad que con la ministra de Cultura algo te ha pasado y también con un primo de Chaguán que lo sacaron de por ahí? Entiendo que sí, entiendo que hay un primo que salió, entiendo también que no ha habido la posibilidad de instalar a todo el mundo que tal vez el senador quería, entonces se manifiesta una suerte de falta de reconocimiento a su liderazgo regional, como él lo percibe. Se mezcla con la instalación del gobierno, que son dos cosas que van por carriles distintos y a veces le cuesta mucho. A mí también, como diputado por Santiago, con una mayoría importante, me gustaría tener más influencia en ciertos nombramientos, pero hay que entender que acá lo que hay que velar es por ciertos intereses que tienen que ver con el país y no con lo que a Luciano Cruzcoque o al señor Chaguán le gustarían. Entonces, en ese sentido, yo creo que él reconoce que se equivocó, pidió disculpas, y hoy día vamos a ver cómo el gobierno empieza a calibrar este tipo de arrebatos. Si nosotros no somos capaces de calibrarlos bien al principio del gobierno, créeme que vamos a tener muchos problemas. Pero hay algo aquí también que invita a una discusión bastante más de fondo, que es qué peso le va a querer dar la política chilena al Parlamento, a los parlamentarios y a los partidos y cuanto al presidente, que es algo que está siempre subterráneamente en la discusión incluso constitucional. Así es. ¿A ti te gusta la idea, digamos, de que el presidente decida muy autónomamente y con total independencia de los partidos y de sus parlamentarios, o te gusta la idea de que, esto es lo mismo que se quejaba Carlos Larraín, que cómo era posible que RN le dejara tantos espacios de libertad al presidente para nombrar sus puestos? Esto que puede parecer simplemente... Muchos llegaron con listas en el primer gobierno que la verdad que no fueron muy escuchadas, pero hay un punto en lo que dices tú. En el sistema que nosotros tenemos, efectivamente, tanto en la figura del presidente como de los candidatos presidenciales, uno le puede dar un valor bastante más menguado a los partidos que componen una coalición respecto de su influencia en el triunfo general que a los candidatos en particular. No creo que un 54% de la población haya votado precisamente por los partidos políticos. De hecho, la representación más menguada que tiene Chile Vamos en el Congreso responde un poco a eso, y Piñera tiene 54% y hoy día tiene 60% en las encuestas. Por ende, el sistema presidencial apunta un poco a que el presidente tenga una total autonomía y una serie de atribuciones que a mi juicio me parecen excesivas. Yo soy mucho más admirador y me gusta más el sistema parlamentario inglés, donde los políticos, los ministros, los subsecretarios salen del parlamento siendo MPs, o sea, diputados de una circunscripción, que además es una circunscripción bastante acotada al número de habitantes, distinta del sistema. Pero este es el sistema que tenemos, ¿te fijas? Entonces, claro, uno puede reclamar y el gobierno tiene que tratar de buscar los equilibrios necesarios para que unos no se enojen, para que haya una cierta proporcionalidad. Creo que en la distribución de los distintos cargos ha habido una cierta proporcionalidad, pero entendemos también que esa proporcionalidad no puede ser solo funcional a las lealtades partidarias, tiene que ser también funcional a los objetivos que el gobierno se pone, y en ese sentido necesitamos personas con idoneidad y capacidad profesional para llevar adelante lo que está señalado en el programa, si para eso nos eligieron. Entonces, claro, uno puede reclamar que el presidente toma o no toma en consideración. Nadie va a estar nunca conforme con la justicia que se le hace respecto a los nombramientos. Nosotros, en estricto rigor,
como Evópolis, y lo hemos hecho ver internamente, no tenemos tal vez la representación que queríamos, pero sí estamos conformes con el gobierno que se eligió y con los pasos que se están dando. Entonces, en este sentido, tú tienes dos alternativas. O te plantas en el macho y dices, mira, yo no me siento conforme y voy a hacer una pataleta pública, que hoy día, a la luz del 60% del gobierno y a la luz de que las personas sienten que hay un gobierno que se está instalando bien, parece una pataleta totalmente ridícula y absurda. O decides ir con el gobierno y tratar de solucionar las cosas que te parezca que no están bien en la interna. Y ahí yo creo que tenemos un trabajo por hacer todavía como coalición. Estamos conversando con Luciano Cruzcoque, diputado Luciano Cruzcoque, jefe de la bancada de diputados de Evópolis. Luciano, ¿es un factor de riesgo, es un factor de peligro el hecho de que en términos de empatía, en términos de popularidad, el nombre de José Antonio Kast haya estado mejorando su desempeño en las encuestas? ¿Tú crees que ese es un problema serio para la coalición de Chile Vamos o es un problema para el gobierno? ¿O no lo ves como problema en mi opinión, José Antonio Kast es una buena noticia para Chile Vamos. Yo creo que hoy día, dado el cambio de la proporcionalidad del Congreso, dada la emergencia de nuevas fuerzas y dado que quedó un espacio vacío en lo que era la concertación antiguamente, todo lo que propenda a crear ciertos espacios más de centro político, para nosotros es buena noticia. Que así como en la izquierda vayan apareciendo casi que como por generación espontánea movimientos cada vez más a la izquierda, me parece natural que vayan emergiendo también en un sistema más proporcional fuerzas más a la derecha. Pasan distintos. ¿Tú crees que eso? Países. El Frente Nacional en Francia no es sino eso. No sé si me gusta mucho lo que sucede con eso, pero sin duda que al menos crea una suerte de fuerza centrípeta para los... Te centra la política, digamos. Centra un poquito más la política y centra también el gobierno del presidente Piñera, ¿verdad? De ahí yo creo que en estricto rigor, y yo también soy muy respetuoso de las opiniones, no puedo no coincidir con lo que plantea José Antonio Kast, pero una posición que obviamente representa también al menos ese 8% que él sacó en muchos amigos de mi padre y personas que me decían, mire, nosotros vamos a votar por José Antonio Kast porque es un conservador y queremos saber el número que somos. Ya sabemos, o saben al menos, que son un 8%, ¿verdad? Puede ir creciendo y probablemente aquellos grupos que se instalan un poquito desde la vereda de la política, sin transitar por la ancha alameda de esta, por decirlo de alguna forma, y que le tiran piedrazos a la política, cuando hay ciertas sensaciones de malestar, obtienen beneficios, pero me parece que es algo natural que vaya sucediendo en la política, pero yo no sé realmente si eso tiene algún tipo de manifestación real en lo electoral. Más allá del testimonio, más allá de... Si tiene realmente la capacidad de generar diputados, de generar representatividad a través de concejales, alcaldes, vamos a verlo, vamos a ver cómo se van configurando. Ahora, mi experiencia a partir de los 90 en adelante es que las elecciones no se ganan allá. ¿Tú crees se ganan que en el otro extremo, se ganan en el centro? Desde luego tú piensas que el candidato de Chile Vamos va a salir de los liderazgos actuales de la coalición. Es muy probable, sí. Es muy probable. A menos que haya sorpresa. Y tú tienes bastante claro, digamos, que entre los políticos mejor evaluados en Chile en este momento está Joaquín Lavín. Sí. Yo creo que va a ser candidato de todas maneras Manuel José Osandón. Y me imagino que va a ser candidato Felipe Kast. Así es. ¿Y Moreno? No dejé a Piñera sin su candidato tampoco. Moreno, bueno, pero para eso... bueno, ahí te podemos discutir bastante, entretenido. Piñera está trabajando hace rato. Sí, pero tendría que aparecer en las encuestas. No, de acuerdo, pero no han cejado en su esfuerzo, digamos. Todavía no lo votan. Pero es que no es un problema de esfuerzo nomás, es un problema de que de constatación de la realidad. No, de acuerdo, pero eso yo creo que se evaluará de aquí a un ratito. Sí, a ver, yo creo que claro. 3 días en política es mucho, entonces yo creo que hay que esperar. Acuérdate lo que finalmente terminó pasando con los distintos fenómenos. Michelle Bachelet estuvo clara desde el principio. Nosotros sabíamos que nos iba a costar mucho levantar un candidato. De hecho, se levantó Goldborn, cayó Goldborn, se hizo la primaria Longueira-Lamán, que la ganaba Lamán y después la ganó Longueira, cayó Longueira. Terminaron con la Evelyn Matei, que no tenía muchas ganas de ser candidata a nada. Entonces,
entonces muy móvil de todo lo que va pasando. Ahora, lo único que a mí me parece claro es que si nosotros como coalición no somos capaces de generar ciertos mecanismos internos para tratar de resolver eso, y tenemos personas corriendo por fuera, por la tangente, se nos va a hacer muy cuesta arriba. Y veo que la oposición está en un esfuerzo, liderado por el Partido Socialista, muy menguado, muy disminuidos todavía, pero por volver al poder de la manera que puedan. Y ahí el día que se despierte, con Michelle Bachelet, creo yo. ¿Ah, tú crees que con Michelle Bachelet? Sí, yo es que no veo ningún liderazgo que se manifieste claramente de otra forma. No veo que... Máximo Pacheco. Atria. ¿Por qué? A ver, pero es que esa es la pregunta. Máximo Pacheco, ¿por qué? Porque quiere. En primer lugar, porque quiere. Bueno, pero en política en general el 90% de los políticos quiere, pero ¿puede? Esa es la pregunta. Tú preguntas en la calle Providencia, párate en el Paseo de las Palmas, párate en La Granja, en San Joaquín, no sé, en cualquier parte, y pregunta por Máximo Pacheco. No, es que hay que decir exactamente lo mismo que con Moreno. Bueno, son motivados por la misma energía. Pero Moreno nunca se ha declarado candidato. Entonces, en cambio yo veo a Máximo haciendo un esfuerzo enorme. Muy buena persona, yo creo que tuvo un buen desempeño. Todavía no dice directamente yo quiero ser presidente, no. No, pero convoca un libro donde... No, está haciendo todo lo que hace. Pero por favor, o sea, dijo que estaría dispuesto... Sí, o sea, le preguntaron, ¿usted quiere ser candidato? Mira, estoy disponible. Estoy disponible. No, pero no estoy discutiendo lo evidente. O sea, de que él está haciendo todo para ser candidato. Sí, me parece un poquito faneta plantear la política desde esa perspectiva. Esto mire, no quiero, no debo ni puedo, pero echo el sombrero. Eso me parece que está un poquito pasado. Oye, Luciano, si... Ustedes se supone que son, o no más que se supone, son el partido liberal, especialmente liberal de la derecha. ¿Hasta dónde llega ese liberalismo? ¿Evópoli estaría disponible el día de mañana para discutir una ley de aborto libre, ponte tú? No creo que haya piso. Mira, yo veo que la discusión a ese respecto en general en los países suele resolverse hacia el establecimiento de ciertas fechas en donde se puede abortar libremente, pero no creo que haya piso político. Yo personalmente en el caso de Evópoli ni siquiera lo hubo. Ni siquiera lo hubo para el aborto por causales. Entre causales hay una buena mayoría de acuerdo. Hay otros que no, y es respetable. Y a mí me sucede que más allá de los derechos legítimos que puede tener una mujer sobre su cuerpo, es en qué momento nosotros le asignamos derechos también a ese nasciturus, o como lo queramos llamar, ¿verdad? ¿En qué momento pasa de ser un... Bueno, lo ha discutido el mundo hace harto rato. Hace mucho tiempo. Entonces yo no sé si los liberalismos, y en ese sentido también yo quiero hacer una digresión respecto de lo que se considera liberal. Yo creo que nosotros no somos liberales, podemos ser liberales clásicos, o podemos ser liberales conservadores, ¿verdad? Pero yo no sé, yo creo que hay en la derecha chilena muy difícil generar movimientos que vengan de la nada. Todos tenemos ciertas tradiciones que vienen desde la Nacional Popular, que vienen desde la conservadora, desde la social cristiana, y creo que Evópoli también debe estar abierto a eso. Evidentemente hay una sociedad que camina hacia ciertos rumbos de libertad, pero no puede ser un liberalismo despojado de sentido. Hay una discusión interesante que se está dando a ese respecto, y yo creo que efectivamente el liberalismo no puede ser la suma atomizada de ciertas voluntades, sino que debe ser alguna que apunta a un cierto derrotero común de sociedad también. Y ahí creo que hay matices. No me parece exclusivamente que el liberalismo se manifieste respecto de algunos derechos morales y no de derechos políticos o derechos sociales, que a mí me parecen también tremendamente relevantes. Luciano Cruzcoque, diputado de Evópoli. Tenemos que agradecer la participación de Luciano Cruzcoque en esta edición del programa. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapias Chilensis. Muy buenas noches. Buenas noches.